Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos una vez más para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, y en esta época del año coincide el capítulo 27, los eventos de las últimas horas de Jesucristo con sus discípulos, el arresto de Jesús, los juicios en contra de Jesús, que están muy adecuados con los tiempos que vivimos, las fechas que vivimos en estos días. Y más que pensar en Jesucristo y lo que pensaba y lo que decía, siendo la figura central de estos eventos, quiero meditar unos momentos en la vida de tres personas. Ya hemos comenzado esta meditación sobre las vidas de tres personas cercanas a Jesús, que estuvieron cercanas y conectadas a los eventos finales de la vida de Jesús como hombre. Y se trata de Pedro, Judas y Pilato. Poncio Pilato. Yo pensé que este sería el título del mensaje, si me ayudan a proyectarlo. Pensé que este sería un título para el mensaje: Pedro, Judas y Pilato, y qué puedo aprender de sus malas, pésimas o regulares decisiones, de sus actitudes malas o correctas delante de Jesucristo. Pero pensé, después de terminar el mensaje, que era más adecuado este título: soy Pedro, soy Judas y soy Poncio Pilatos. Porque entendí que el ejemplo que estos tres personajes me dan describen a veces mis actitudes, describen explícitamente mi pensamiento en relación con Jesucristo, y describen quizá lo que la humanidad, muchas personas piensan acerca de Jesucristo. Entonces, veamos este relato. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a empezar en el versículo 57, el final del capítulo 26. Desde ahí comienza esta crónica. Después de que Jesús fue arrestado en Getsemaní, es llevado ante las autoridades religiosas del pueblo judío. Y dice el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, aunque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Señor, bendice nuestra vida al ser expuestos a cada segmento de tu palabra, porque hay un propósito específico, una enseñanza específica, una guía específica para llevarnos a tomar una decisión en nuestras vidas, principalmente en nuestra actitud y en nuestra mentalidad, Señor. Incide, Padre, en nuestras ideas, en la manera y la perspectiva en la que vemos el mundo, la vida, la muerte y la eternidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vemos una escena en la casa del sumo sacerdote del templo de los judíos. Para empezar, comienza este relato con Pedro siendo desobediente. Pedro no debería haber seguido al Señor Jesucristo, y mucho menos de lejos, como alguien que no quiere ser asociado con Él, pero curioso de saber qué es lo que le va a pasar. Zacarías 13, versículo 7, que después es repetido en Mateo 26:31, profetizó que las ovejas serían esparcidas. De hecho, dice Mateo 26:31, Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Fue arrestado. Le advirtió específicamente a Pedro que Satanás andaba detrás de ellos. Satanás estuvo en la última cena. Satanás había estado actuando directamente en las acciones de Judas, pero en ese momento tan importante del plan de Dios para la salvación, Satanás estaba buscando a qué presa tomar de entre los discípulos. Y el hecho de que Pedro no obedeciera a Jesús y se fuera, lo hizo presa de que Satanás empezó a poner en él duda, al grado, como acabamos de leer, que maldijera, ¿no? Cuando le confrontaban: tú andabas con Jesucristo el Nazareno, ¿verdad? Y el Señor Jesús le advirtió a Pedro que negaría haber sido su discípulo. Y esto es lo que le pasa a cada uno de los creyentes cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, o cuando la escuchamos y no le damos importancia, o cuando la escuchamos y pensamos que mi opinión es más importante y la información que yo tengo es más importante. Nos metemos en problemas cuando desoímos la palabra de Dios. Hacer un concilio judicial de las autoridades judías de noche era algo ilegal. Por eso, aunque prendieron a Jesús de noche y estuvieron deliberando y llamaron a testigos, no podían dar un veredicto sino hasta que hubiera luz de día. Por eso pasaron la noche ahí en ese patio, en esa noche fría. Solo podían dictar sentencia cuando fuera de día, por eso se reunieron a la mañana siguiente. Eso dice el versículo 1 del capítulo 27. Para que fuera legal esta decisión. Jesucristo mantuvo el silencio ante sus acusadores para darle cumplimiento a la profecía en Isaías 53:7. Él afirmaba ser Dios, y esto hizo que el sumo sacerdote dictaminara que era culpable de blasfemia, porque nadie podía hacerse igual a Dios. Es más, los judíos ni siquiera podían decir el nombre de Dios porque era una blasfemia, era un pecado. Pero Pedro desobedeció y le siguió, e incluso se juntó con los enemigos de Cristo. Estaba ahí en la fogata, era una noche fría, se acercó a sabiendas de que podía ser reconocido, pero él tenía el recurso de que podía negar su filiación con Jesucristo. Pedro en ese momento tenía su corazón frío, no andaba bien, incluso tuvo dificultad para responder a los que le cuestionaban, titubeó.
Pero cuando el gallo cantó y finalmente recordó ahora sí las palabras de Cristo, vino a él arrepentimiento a su vida. Esto muestra un cuadro de un creyente que ha caído, un creyente que se ha equivocado, un creyente que se ha distanciado de la palabra de Dios, pero en algún momento le habla el Espíritu Santo a su conciencia y es capaz de arrepentirse y volver a escuchar la voz de su Señor. Su corazón frío se volvió a calentar y lloró arrepentido. Después de la resurrección de Cristo, Jesús encontró a Pedro y este discípulo recibió una restauración de su ministerio y de su misión como apóstol. Recordemos que Pedro empezó este proceso de alejarse de Cristo justo en Betania, cuando María virtió el perfume caro para ungir al Señor Jesucristo, y él junto con Judas dijeron: está mal hecho eso, es un desperdicio utilizar este perfume tan valioso derramándolo así. Desde ese momento empezó a deslizarse, ignorando las advertencias de Cristo. No estuvo velando en oración cuando fueron al huerto de Getsemaní, sino que se durmió, se mezcló con el enemigo buscando la comodidad de una fogata, mientras Cristo soportaba gran sufrimiento y vergüenza. Sin embargo, Pedro fue lo suficientemente sincero e íntegro para admitir su pecado y confesarlo. Aunque perdió la comunión en ese momento con Jesucristo, él no perdió su condición de hijo y su comisión quedó restaurada en Juan capítulo 21. En contraste, Judas rechazó a Cristo y se fue al infierno una vez que se quitó la vida. Jesús afirmó que Judas era un instrumento del diablo. Le dijo: tú eres de tu padre, el diablo. Y aunque si bien Judas, sus acciones facultaron o lograron que se cumplieran las profecías, Dios hubiera logrado su plan de cualquier forma, pero sin embargo en este caso el amor al dinero que tenía Judas y quizá el deseo egoísta de ser un líder terrenal lo mantuvieron en el grupo de los discípulos, aunque su corazón nunca estuvo con Cristo. Sin embargo, él dijo: he pecado, en el versículo 4 del capítulo 27. Dice así en el capítulo 27, en versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Es decir, sí, cuando fue confrontado, cuando fue sorprendido, Judas se arrepintió, pero porque fue señalado como culpable de traición, no porque naciera en él este arrepentimiento. El tercer personaje que interviene aquí es, Pilato, Poncio Pilato. Y si integramos todos los relatos de los evangelios para entender la intranquilidad y la indecisión de Poncio Pilato al juzgar a Jesucristo, entenderemos qué gran vacilación hubo en este hombre. Vez tras vez salía la multitud para tratar de negociar, luego entraba a interrogar a Jesús. Todo esto mientras buscaba alguna manera de evitar tener que tomar una decisión. Sin embargo, hemos comprobado a medida que estudiamos las Escrituras, ningún hombre puede evitar tomar una decisión acerca de Cristo. Nadie está en una posición neutral en relación con Cristo. Nadie puede decir: no, estoy bien, mantengo una sana distancia de Cristo. Mentira, esa sana distancia es rechazo a Jesucristo. Si no deposito mi fe completa como mi Señor y Salvador en Él y actúo en consecuencia con esa fe, entonces le estoy rechazando. Y aquí Pilato tenía que tomar una decisión con respecto a Cristo. Su esposa le advirtió, aún su propia conciencia le advirtieron, sin embargo entregó a Cristo para ser crucificado.
Es cierto que este era el plan de Dios, pero Pilato no puede ser considerado exento de culpa. Judas no puede ser considerado exento de culpa. Pedro no puede ser considerado exento de culpa al negar su cercanía con Jesucristo y sus enseñanzas. Sí, Hechos 3, capítulo 13, le pone mucha culpa a los judíos mismos de esta crucifixión, de esta entrega, de esta acusación injusta. Pero lo cierto es que el plan de Dios nunca llega al hombre. El plan de Dios nunca le niega al hombre la capacidad de elegir. Ni a Judas, ni a Poncio Pilato, ni a Pedro, ni a ti, ni a mí. Aunque Dios va a cumplir su plan, nunca nos niega el derecho a tomar nuestras propias decisiones. El plan de Dios es perfecto. Pilato calculó mal, pensó que el gentío iba a liberar a Jesús, no a Barrabás, pero se equivocó. Jesús nunca es la elección del pueblo. Jesús nunca es la elección de las mayorías. Las mayorías siempre escogen al pecador como quien los represente, como a quien vitorear. Siempre eligen a una figura que tiene características más humanas que divinas. Ellos rechazaron al Hijo de Dios y prefirieron liberar a Barrabás, que es una figura del anticristo. ¿Por qué es una figura del anticristo? Porque se parece mucho a Cristo en el sentido de que los dos estaban acusados y el nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Los hombres siempre pondrán su confianza en un pecador, no en un salvador. Eso es lo que Satanás ha engañado a la humanidad por siempre. Dice el versículo 24 del capítulo 7, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Así como Judas dijo, soy culpable de sangre inocente, ahora Pilato dice, este es un justo, él es inocente, y yo también, la sangre será sobre ustedes. Y dice el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué increíble hacer esa declaración, tomar una decisión judicial y decir, sí, crucifícalo. Y la responsabilidad de su sangre, de su muerte, ponla sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tan confiados estamos en nuestra propia mente y en nuestra propia carnalidad que aceptamos que esa sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el Señor les concedió esta petición. La sangre de Cristo ha caído sobre ellos y sobre sus hijos y estará allí hasta que dice Jesús que la nación mire a mí, vuelva a voltearme a verme a mí, a quien traspasaron, dice Zacarías 12:10. Entonces Él se los cumplió en esa misma generación con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la dispersión y la persecución de los judíos y la ira futura sobre la tierra de Israel durante la tribulación, es decir, hasta el final de los tiempos se vivirán esas consecuencias. Todo esto es respuesta a la petición, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración de soberbia. Finalmente, otra persona declaró la inocencia de Cristo. Una vez que fue juzgado, una vez que fue determinada la logística de su crucifixión y junto con otros 2 ladrones, se les obligó a cargar su cruz hasta el monte Calvario. Los soldados, porque esta era una costumbre, era costumbre que desde el lugar de la sentencia hasta el lugar de la crucifixión, el condenado cargara su cruz, cargara el madero. Y los soldados, sin embargo, le obligaron a Simón, a una persona que estaba por ahí, a que llevara la cruz en el lugar del Señor. De esta manera, Cristo
hacía evidente que él no era el culpable, realmente el pecador era Simón en esta situación. Por eso él estaba cargando la cruz del inocente. Aquí hago una pausa en el testimonio, de hecho termino hablando del testimonio de estos 3 hombres. Algo tenemos que aprender de la conducta de Judas, de la de Pedro y de la de Poncio Pilato, porque a veces estamos ahí en ese lugar, a veces estamos en ese momento de juzgar si obedezco a Cristo o obedezco lo que me dice mi impulso, mi inteligencia, mi deseo, mi anhelo. Dejo ese tema ahí porque quiero hacerte una pregunta importante. Creo que esto, lo que voy a hablar los próximos 12 minutos, es muy, muy relevante para la vida de la iglesia. Y lo introduzco con una pregunta que nos hacemos muy comúnmente. Es más, esta pregunta es casi como un saludo. Cuando encontramos una persona después de muchos años de no verla, le preguntamos, oye, ¿y cómo te trata la vida? O si una persona se fue a vivir a otro país, se fue a vivir a Chile, le preguntamos, ¿y cómo te trata la gente de Chile? O alguien que se fue a la universidad, lo encontramos un par de años después, ¿cómo te trata la universidad? La pregunta más relevante para nosotros y que te quiero hacer a ti y a cada uno de ustedes, sinceramente, con la idea de que pienses en una respuesta es, ¿cómo te trata la iglesia? ¿Cómo te trata esta congregación? ¿Cómo tratamos al más antiguo de los creyentes aquí, sea por edad o sea por años en Cristo? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué trato tenemos? ¿Qué interacción tenemos para con esa persona? ¿Cómo tratamos al nuevo creyente que tiene meses recién creyendo en Jesucristo? ¿Cómo lo tratas tú personalmente? ¿Cómo lo tratamos colectivamente? ¿Cómo tratamos al creyente que no conocemos? Sí, lo vemos cada domingo, pero no lo conozco, nunca he hablado con él. Pues obviamente no lo trato, ¿verdad? ¿Cómo tratamos al visitante? ¿Cómo tratamos a ese creyente que conocemos poco? Sí, hablé con él hace 6 meses, pero ya no he vuelto a hablar con él. ¿Qué dice la palabra de cómo debemos tratarnos unos a otros cuando nos reunimos aquí? Otro antecedente que debo introducir es que todo lo que la iglesia recibe de Dios, lo recibe por gracia. No porque como iglesia merezcamos algo o hayamos hecho suficientes méritos para que Dios nos dé algo, ni que sus miembros sean lo suficientemente meritorios para que nos dé algo. Todo lo que Dios nos da es por gracia fundamentada en su amor incondicional. Por lo tanto, la manera en la que podemos tratarnos unos a otros, interactuar, tiene que ver con esta gracia que estamos conduciendo, que hemos recibido y que conducimos a través y hacia otras personas. Y la forma en la que Dios administra esta gracia, los teólogos les llaman a todas esas interacciones que tenemos, les llaman medios de gracia. Y más o menos los teólogos reconocen que hay 10, 11, 12 medios de gracia. Algunos dicen que el único medio de gracia es la enseñanza de la palabra de Dios. Y es correcto, porque ahí está contenido todo el mensaje de Dios para su iglesia y para la humanidad. Pero si somos más específicos en qué consiste, podemos hablar que el bautismo también es un medio de gracia, un testimonio de gracia. La cena del Señor es otro medio de gracia donde se manifiesta unidad y recordamos la muerte de Cristo y afirmamos nuestra fe. La oración unos por otros es innegable que es un medio que Dios utiliza para dar gracia. La adoración es un medio de gracia, la disciplina eclesiástica, es decir, cuando aplicamos la palabra de Dios a una situación específica de conflicto. Ofrendar es otro medio de gracia. Dios nos ha otorgado mucho y nosotros podemos contribuir a lo que Dios está haciendo en sus planes. Obviamente los dones espirituales funcionan dispensando gracias con características y funciones específicas dentro de la iglesia. La comunión o compañerismo es otro medio de gracia. La evangelización es un caso especial de que la gracia salvadora es transmitida por mi testimonio y mis palabras a otra persona.
Y también existe lo que se llama ministerio personal a individuos, y esto es precisamente en lo que quiero centrarme. Porque es lo que podemos hacer cuando estamos aquí 1 hora y media, 2 horas si tenemos clase de escuela dominical. Y quiero concentrarme en lo que podemos hacer para administrar la gracia cuando, como individuos, como personas, nos sentamos enseguida, nos saludamos, platicamos antes, durante o después del servicio. Y este medio de gracia, el ministerio personal a individuos, ocurre cuando uno o más creyentes dentro de la iglesia se dedican tiempo los unos a los otros para necesidades muy específicas. Un ejemplo de esto muy claro serían las palabras que nos damos de estímulo, palabras de exhortación o palabras de consejo sabio. Qué acertada la lectura de Edwin al principio del servicio, porque hablaba de esto. Necesitamos sabiduría, porque cuando nosotros interactuamos, claro, podemos hablar de nuestra salud, podemos hablar del clima, podemos hablar del calor, podemos hablar de muchos temas, muchas cosas locales. Pero lo cierto es que si queremos administrar la gracia que Dios nos dio, tenemos que hacer esto, tenemos que darnos a unos a otros palabras de estímulo, palabras de exhortación y palabras de ánimo y consejos sabios. De hecho, la palabra de Dios nos da una instrucción, dice: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Cuando abunda la palabra de Cristo en nosotros, nos podemos enseñar y exhortar en toda sabiduría. Hermanos, esto tiene que ocurrir los domingos. Seguramente Dios te dio sabiduría sobre un aspecto que no necesitas una conversación de 1 hora y media para llegar a ese punto. Puedes hacerlo conociendo a la persona, entendiendo sus circunstancias personales y ofreciendo este consejo. Otro ejemplo es que nos pide la palabra, nos da la instrucción de que hablemos con palabras que sean de bendición a quienes escuchan. Dice Efesios 4:29, que no hablemos palabras corrompidas, sino palabras que edifican entre nosotros. También debemos aprovechar estas interacciones para, como dice Santiago en su carta del capítulo 5, versículo 20, intentamos hacer volver a un pecador de su extravío. También para eso sirve esta interacción. Probablemente nos enteramos de alguien que está pasando por un problema, está en rebeldía, está en un conflicto. Bueno, aprovechamos esta interacción, este momento para decirle: oye, ¿has arreglado esta situación? ¿Te has acercado para arreglar esta situación? Y Hebreos 10, 24, 25, que también mencionó Edwin, dice que hablemos de manera que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y hablemos de forma que nos animemos unos a otros. A veces nuestra interacción nos desanima, porque solamente estamos hablando de los problemas que nos son comunes afuera, los retos que nos son comunes afuera, las limitaciones que experimentamos, y a veces solamente nos solidarizamos con la tragedia, con el daño que estamos sufriendo como personas. Pero más bien dice la palabra que deberíamos animarnos unos a otros en el tiempo en el que nos hablamos. ¿Cómo te trata la iglesia, hermano? ¿Has recibido palabras de ánimo, palabras de aliento, estímulo al amor y a las buenas obras en esta interacción? Si no las has recibido, si no las has dado, algo estamos haciendo mal. O estamos siendo omisos en hacer estas cosas que el Señor nos instruye que hagamos. Otra forma de que este ministerio se presenta son formas combinadas de ministrar, en combinación con la oración, que es algo que siempre podemos hacer por una persona, aunque sea una oración breve de 1 minuto. Tenemos el testimonio del Nuevo Testamento, que muchas personas oraban y al mismo tiempo ungían con aceite, es decir, conjuntaban la oración
con una acción física de poner un aceite. No sé, quizá si alguien tenía fracturado un brazo en el brazo, no sé. Santiago dice Mateo 6:13 que sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Y Santiago 5:14 dice, da la instrucción, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor, cuando una persona estaba enferma. En estos casos el aceite parece ser un símbolo físico del poder sanador del Espíritu Santo cuando llegaba al enfermo. Pero lo cierto es que existía esto, y ahorita llegaremos a una conclusión en cuanto a esto. Hemos hablado del aceite. Perdón, antes que eso, otra cosa que tenemos que hacer cuando interactuamos es advertir, darnos cuenta si una persona está necesitando algo, si una persona está en carencia de algo. Y Santiago dice, no le digas a una persona, ve y abrígate y cuídate y sáciate de alimento, sin preguntarle, oye, ¿y tienes con qué abrigarte? ¿Y tienes con qué comer? ¿Y tienes cómo cuidarte? Es decir, que cuando interactuamos también, identificamos necesidades y las suplimos, de manera que Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, el amor de Dios no... ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Dice 1 de Juan 3:17. Es decir, la iglesia da para las necesidades de los creyentes necesitados, de manera que, como dice Hechos 4:34, no había ningún necesitado en la comunidad. Hermanos, no debe haber ningún necesitado en esta comunidad si somos obedientes a esta necesidad. Y no me refiero a cosas como resolver la necesidad de una vivienda de por vida, ¿no? O suplir la necesidad de un bien patrimonial de por vida. Pero lo que se refiere a esto es que tenemos la actitud cuando hablamos con una persona, tratar de detectar si está en necesidad y ver, ¿será que Dios me puede usar para suplir esa necesidad parcial o totalmente? Porque no le puedo decir a una persona que está tosiendo, oye, cuídate esa tos. No, necesito decirle, oye, estás tomando algo, fuiste a ver al médico, tienes para ir a ver al médico, tienes servicio médico. De esto estamos hablando, de esta interacción. Así es como se trata la iglesia, de acuerdo con las instrucciones de la palabra. Ahora, si estudiamos el Nuevo Testamento, también nos vamos a dar cuenta de algo sorprendente, así como lo del aceite. Y se van a dar cuenta que no pretendo que andes cargando tu frasquito de aceite. Esa no es mi intención. Pero si quieres hacerlo, haces algo parecido a lo que dicen las Escrituras. Pero miren, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos vamos a sorprender de la frecuencia con la que se imponían las manos y había un toque físico para ministrar o imponer las manos como un medio de gracia en conjunción con la oración y con la bendición de una persona. Es innegable que había mucho contacto entre Cristo y los apóstoles y las personas que estaban necesitadas. Miren, Lucas 4:40 dice, le trajeron algunos que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Muchos otros pasajes hablan específicamente de que Jesús puso las manos en ellos para sanarlos. Pero además de esto, vemos muchos pasajes en los que las personas venían a buscar sanidad de Jesús y le pedían específicamente que Él pusiera la mano en los enfermos. Dice Mateo 9:18, pero ven y pon la mano sobre ella y vivirá. O como dice en Marcos 5:32, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. En repetidas ocasiones,
Y tú pensarás, bueno, era Jesús, 100% hombre, 100% Dios. El poder de Dios estaba con él. Pero en Hechos 28:8 dice que Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. En otros casos, las personas buscaban más bien tocar a Jesús o le pidieron que los tocara a fin de que fueran sanados. Dice en Marcos 8:22, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y lo rogaron que lo tocara. De modo similar, la gente le llevaba a todos los enfermos suplicándoles que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos, dice Mateo 14, del 35 al 36. Es decir, el poder del Espíritu Santo se manifestaba mediante este contacto, mediante este toque. Dice Lucas 6:19, así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Ahora, no fue únicamente por motivos de salud que Jesús tenía este contacto con las personas. Dice en Marcos 10:16 que cuando los niños venían a Jesús, después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Es decir, para desearle bendición a otra persona, había también este contacto físico. Cuando Jesús tocaba tan frecuentemente a las personas para sanar o bendecirlas, no es de extrañar que esto se convirtió después en una expresión que decía la gente, y cuando se maravillaban de lo que hacían, decían, como dice Marcos 6:2, ¿cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Igualmente, cuando Pablo y Bernabé estuvieron en su primer viaje misionero, se dice que iban hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, dice Hechos 14:3. Y dice Hechos 19:11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuidado, porque no estoy diciendo que sea estrictamente necesario este contacto para que Dios administre su gracia y traiga sanidad y salud. Más bien veamos qué hay detrás de este contacto. ¿Qué hay detrás de este contacto físico? Por supuesto que Dios es respetuoso de la cultura actual, donde debemos ser cuidadosos y respetar el espacio físico de otra persona, donde puede ser mal visto que a partir de mañana voy a hacer exactamente como hacían Pablo y Cristo, y voy a tocar a todo el mundo, y me voy a acercar y les voy a tomar la cabeza y orar por ellos. No se trata de eso, sino se trata de pensar qué hay detrás de este contacto que tenía Jesús con los enfermos, con los necesitados. Y lo que hay detrás de lo que yo llamo el ministerio del contacto. Lo que hay detrás. Se me hace que pusieron, bueno, es irrelevante. Creo que me faltan 2 diapositivas después de eso. No hay problema, ya estamos terminando de cualquier forma. Lo que hay detrás de este ministerio de contacto que Jesús y los apóstoles tenían con la gente necesitada es primeramente que les ponía atención. ¿Cómo te trata la iglesia? ¿Te pone atención? ¿O qué atención le pones a los demás en la iglesia? Ese es el cuestionamiento que tenemos que hacernos. ¿Qué atención le pones a los demás que están en la iglesia? Una vez que puedes poner atención en la persona, lo segundo de este ministerio es que debe haber intención de hacer algo al respecto. Porque cuando pones atención te das cuenta de cosas. Este hermano tiene la mirada triste. Este hermano lo veo cansado, lo veo fatigado, lo veo inquieto, lo veo ansioso. Gracias, hermano. ¿Qué hay detrás de esa atención? Te vas a dar cuenta de cosas. Y cuando te das cuenta de cosas
inmediatamente el Espíritu Santo va a poner una intención en ti que tú no debes refrenar. La intención es de traer sosiego, es de ayudar a que esa persona salga del problema, es quitar esa aflicción, es quitar esa tristeza, es quitar esa angustia. Hay que permitir que esta intención emane. Y esta intención se va a convertir en un cuidado específico. Sea que llore por la persona, sea que le dé una palabra de ánimo, sea que le dé una palabra de consuelo, sea que le pregunte más, sea que lo cite para mediados de semana para tomar un café y platicar más al respecto. Sea que me diga, sabes que estoy mal, pero no he podido comprar un medicamento. Pues vámonos caminando a la farmacia de Guadalajara, quiero comprarte el medicamento. Muchas formas va a manifestar Dios este cuidado. No necesariamente es que toques a la persona, impongas las manos y ores. No, esto solo refleja que tenemos atención en las personas. La intención que surge de darnos cuenta de lo que pasa y el cuidado que Dios me dice. Hermano, quiero pedirte perdón si no te he puesto atención en este último mes, en estos últimos 6 meses, en estos últimos 10 años. Te pido perdón si no te he puesto atención. Porque eso significa que no he tenido la intención de darte un cuidado específico. Y espero que me perdones, hermanos, porque si no te he dado atención, he hecho mal. No he cuidado de ti, no te he tratado bien, no te he mostrado cómo vive y cómo se desarrolla la vida en iglesia. Hermanos, yo les animo a que veamos claramente las instrucciones que nos da la palabra de Dios sobre cómo tratarnos cuando estamos juntos. Que podamos tratarnos como Dios nos instruye que nos debemos de tratar. Darnos un poco de atención los unos a los otros para que nazca la intención de un cuidado, de transmitirte un recurso. Que puede ser una oración, una palabra, una sonrisa, un recurso material, un consejo sabio. Que el Señor nos bendiga y nos permita ser una iglesia que le pone atención a las necesidades del otro, que nos da la intención de transmitir una bendición y nos da los medios para dar un cuidado mediante una palabra, una acción y un recurso transmitido a otra persona. Por eso Dios nos da recursos y talentos y capacidades para bendecir a otros. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad de ser confrontados, Señor, y aunque hemos visto el aprendizaje de la vida de Pedro, de Judas y de Poncio Pilato, Señor, también pensamos en cómo fue tratado Cristo durante estas horas. Qué cuidados, qué atención no le pusieron los discípulos a Cristo. Vemos en tu palabra que Jesucristo estaba angustiado, incluso en una noche fría sudó lágrimas de sangre. Quizá con excepción de Marta, que derramó este perfume ungiendo a Jesucristo, nadie más le dio una palabra de apoyo, nadie le dio una palabra de confirmación, nadie le dio una palabra de aliento. Y por eso el Señor estaba angustiado, por eso estuvo orando, atribulado. Señor, de ahí viene este deseo nuestro de saber cómo debemos de tratar al creyente que está en necesidad, o cómo debemos de tratar al creyente que está en bendición, en prosperidad, para regocijarnos con él o con ella, Señor. Bendícenos, Padre, que este tiempo breve que estamos juntos en el servicio dominical o en la reunión de jóvenes, de varones, de mujeres, que sea un tiempo en el que nos tratamos y nos ministramos personalmente de acuerdo con las necesidades que detectamos, Padre. Danos esta gracia, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.